Y como que todo el mundo está dormido. O sea, fueron de festival o de vacaciones. Sí. Yo creo por el festival. Bueno, adelante. Entonces, ¿Qué dijeron? Es que otra vez el micrófono no está súper bien. que ya puedes empezar. Ah, muy bien. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, voy a compartir. Estamos empezando el capítulo 23. Maharaj Prithu va a regresar al hogar. ¿Algún título en especial? Prem, ¿tengan? No. Ok. No tengo. Sí, Srimad Bhagavatam 4, 23, 1 a 7. Yes. ¿Alguien quiere leer verso 1 a 3? Es eso. Y el comentario de Prabhupada. Yo lo leo. Muy bien. Pero tu micrófono no está ¿No súper se bien. oye? Pero a ver. ¿No me escuchan? Sí, pero es como que si estás abajo del agua. Oh, no. A ver, intenta. A ver, en la etapa final de la vida, cuando vio que se estaba haciendo viejo, Maharaj Prithu, aquella gran alma que era rey del mundo, repartió toda la opulencia que había adquirido entre las entidades vivientes de todas las especies, móviles e inmóviles. Dispuso que todos recibiesen pensiones conforme a los principios religiosos y después de cumplir las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios, en completa armonía con él, dejó la tierra, a la que se consideraba hija suya en manos de sus hijos. Después, Maharaj Prithu abandonó a sus súbditos que reprimían las lágrimas y los lamentos que les producía el dolor de verse separados del rey, y acompañado de su esposa, se fue al bosque para ejecutar austeridades en soledad. ¿El significado también? ¿Sí? Sí. Maharaj Prithu, siendo una de las encarnaciones Akhyavesha Avatar de la Suprema Personalidad de Dios, vino a la tierra para ejecutar las órdenes del Supremo. Como se afirma en el Bhagavad Gita, el Señor Supremo es el propietario de todos los planetas y siempre está ansioso por ver que las entidades vivientes en todos los planetas viven felices y cumplen con sus deberes. Tan pronto como surgen desviaciones con respecto al cumplimiento de esos deberes, el Señor desciende a la tierra, como se confirma en el Bhagavad Gita 4.7 Yada Yada Hi Dharmasya Glandir Bhavati Bharata. Durante el periodo del rey Vena, se produjeron tantas desviaciones que el Señor envió a Maharaj Prithu, su devoto de confianza, para que restableciera el orden. Así pues, después de cumplir las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios y restablecer el orden en el mundo, Maharaj Prithu se dispuso a retirarse. Él había establecido un ejemplo en la administración del gobierno y ahora se disponía a hacer lo mismo en su retiro. Después de dividir su propiedad entre sus hijos, les encomendó el gobierno del mundo y se marchó al bosque con su esposa. Con respecto a esto, es significativo el hecho de que aquí se dice que Maharaj Prithu se retiró en soledad y al mismo tiempo que se llevó con él a su esposa. Según los principios védicos, el esposo, cuando se retira de la vida familiar, debe llevar a su esposa con él,
pues se considera que ambos, marido y mujer, son una unidad. De esa forma, los dos juntos pueden ayudarse en la práctica de austeridades para liberarse. Ese es el sendero que siguió Maharaj Prithu, cuya personalidad era ejemplar, y esa es también la vía de la civilización védica. No hay que quedarse en casa hasta el momento de morir, sino que hay que separarse de la vida familiar en el momento adecuado y prepararse para regresar a Dios. Como encarnación Shaktyavesha de Dios, que había descendido de Vaikunta como representante de Krishna, Maharaj Prithu tenía asegurado el regreso a Dios. A pesar de ello, y para dar un buen ejemplo de todas las maneras posibles, también se sometió a rigurosas austeridades en el Tapovana. Parece ser que en aquellos días había muchos tapovanas, es decir, bosques específicamente destinados al retiro y la práctica de austeridades. Ir al Tapovana para refugiarse por completo en la suprema personalidad de Dios era obligatorio para todos, pues es muy difícil retirarse de la vida familiar y al mismo tiempo vivir en el hogar. Muchas gracias, Rasi. ¿Qué te gustó de este verso? ¿Qué te llamó la atención? Pues me gustó mucho lo que dice aquí, que no hay que esperar al último momento para prepararse para morir, ¿no? Realmente toda la vida es un entrenamiento, una preparación para ese momento, ¿no? Estamos toda nuestra vida en el esfuerzo de cultivar esa conciencia, ese recuerdo constante de Krishna, para que al final de la vida podamos estar pues en un estado mental más apacible y podamos centrar nuestros pensamientos, ¿no? Y estar conectados con Krishna. Entonces, esa preparación, como me gusta mucho ese libro que leí hace muchos años de la vida y la muerte, de un monje budista, Rinpoche, y me gustaba mucho porque precisamente hablaba de eso, ¿no? Que toda la vida era una preparación para el momento de la muerte. Sí, ayer cuando estuvimos en el parque, había una chica que estaba hablando con ella, ¿no? Sobre muchas cosas y estuvimos hablando de gente que hemos conocido, como este budista, maestro budista, que es de Burma y dedicó todo su vida, convirtió en monje como a 13 años y vivía en Burma, después la India, después Europa, ya ahora tiene centro aquí. Y varias personas, ¿no? Hemos conocido diferentes, estuvimos compartiendo diferentes que hemos conocido, que aunque no tienen mucho, no tienen muchas cosas, pero tienen una satisfacción muy profundo. Y que ambos tuvimos como que queremos esta satisfacción que no depende de nada en la superficie, no depende nada de ninguna situación o circunstancia. Y puedes sentir, cuando estás con alguien así, puedes sentir esta satisfacción, sí, esta satisfacción que tiene, brilla. Entonces, a veces los valores del mundo están opuestos de lo que realmente tú valores, ¿no? Estuvimos hablando de eso, que yo valoro eso, ¿no? De tener una vida, de realmente vivir una vida simple, no complicar, y no significa que no tener posesiones o cosas que uso, casa, etcétera. Pero realmente que mi enfoque sea ir más profundo en mi práctica espiritual, mi conexión con lo divino. Y sí es cierto, toda la vida es para preparar para este gran momento de dejar el cuerpo. Entonces, otra cosa que leyendo eso
y todo este capítulo es importante cuando estamos estudiando a una cultura diferente de la que nuestra cultura, en que nosotros vivimos. Es importante de no juzgar, ¿no? Porque estamos leyendo acerca de una cultura que ya no existe, ¿no? Cuando estudiamos y aprendemos de una cultura hoy en día que existe, pues, no tratar de entender de por qué hacen estas cosas. Y solo entender por qué hacen estas cosas no significa que estás de acuerdo, pero al menos tratar de entender por qué están haciendo estas cosas. Y de qué hablar de una cultura que ya no existe. Muchas de las cosas que se encuentran en este capítulo, algunas son muy fuertes, más adelante, son de cosas que ya no existen. Es de una cultura que no podemos ir y preguntar a alguien, ¿no? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿No? Ya no hacen este tipo de cosas y muy difícil encontrar personas que están así. Pero tenemos que ser cuidadosos de no juzgar porque estamos percibiendo esta cultura a través de las lentes y perspectiva de la cultura en que estamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, las cosas que hacen es inmoral o no es ético. A lo mejor, o a lo mejor no. En vez de hacer eso, entender por qué hacían estas cosas. Hacían estas cosas por estas razones. Ok, y no significa que estoy de acuerdo con las cosas que hacen, pero al menos entender por qué. Y aquí hay un gran enfoque en lo que yo veo en todo este capítulo es la razón por todo lo que hacen. Es durante la vida, durante la matrimonio, durante jubilación y la muerte. Es para conectar otra vez o más fuerte con la fuente de su existencia, lo divino, Dios, ¿no? Y bueno, yo cuando estabas leyendo, había un parte aquí que me brincó, donde dice Maharaj Prithu era una Shaktivesh Avatar. El Señor Supremo quiere que todos los entidades vivientes son felices y cumplen con sus deberes. No tenemos que hacerlo ahorita, pero si es un Dios que nos da libertad, ¿por qué no deja? ¿Por qué no deja que una civilización, las personas, vivan como quieran? Si este significa que van a llegar a estar infelices o experimentar la vida como quieren, ¿por qué no dejan? ¿Por qué dice que te doy libertad? Pero ahora voy a mezclar, voy a poner mis dedos en sus vidas sin querer. ¿Qué piensan de eso? Si nos da libertad y la gente está viviendo, no cumpliendo con deberes, ¿por qué tiene que meter y controlar la libertad de las entidades vivientes? Nadie. Eh, Nadie. Yo quisiera hacer un comentario, Prem, Sí, adelante. que este verso dice al principio, ¿no? De que Dios está ansioso de ver que todas las entidades seamos felices. Yo creo que eso es muy importante Mm. porque parece ser que, ¿no? A veces presentamos un Dios que es vengativo, ¿no? Te separaste Sí. de mí, ahora vas a ver lo que te espera por separarte de mí. Ya. Vas a ver, espérate, ¿no?
Entonces, nuestra prédica es, no, Prabhu, si aquí es un lugar bien miserable, Prabhu, no, aquí es un sufrimiento tras otro, aquí es imposible ser feliz, Prabhu, ¿no? Entonces, ahí indirectamente le estamos diciendo a la gente que Dios es vengativo, que por separarnos de Él, pues lo que nos espera son latigazo tras latigazo, ¿no? Mm, Y aquí nos dicen todo lo contrario, nos está diciendo el Bhagavatam que Dios está ansioso porque estemos felices. Y eso sí ya habla de un Dios súper amoroso, que no importa si me separé de Él o no, como un padre, ¿no? Que si mi hijo dice, hace poquito, hace unos meses, nosotros queríamos que Esteban se quedara a vivir, vino de Estados Unidos, y mi esposa y yo dijimos, no, pues por lo menos se va a quedar Esteban 6 meses con nosotros, por lo menos. No, Esteban a las 2 semanas consiguió un departamento y nos dejó. Es muy independiente, ¿no? Es así durísimamente independiente, Esteban. Y se llevó los muebles y todo que tenía aquí en su recámara. Entonces imagínense yo como padre torpedeando a Esteban para que le vaya mal en su nuevo departamento, ¿no? Porque yo tenía la esperanza que se quedara conmigo 6 meses, acompañándome y todo. Y como se fue, no, pues ahora voy a torpedearlo, ¿no? Que le vaya súper, ¿no? Entonces yo creo que ese es un problema gravísimo de nuestra prédica y obviamente cuando nos ven la cara, pues nos ven que no estamos nada felices. Entonces dice alguien, pues yo no me acerco a esa filosofía porque te presentan a un Dios bien celoso y es la filosofía de estar bien infeliz en esta prisión material. Y eso es lo que se presenta. A ver qué opinas, Sirvas y todo. sí. Sí, me encanta lo que estás diciendo, Adeva, y era como el objetivo de la pregunta, porque aunque tenemos independencia, estamos sufriendo, estamos en un estado, aunque pensamos que estamos disfrutando, que todo feliz, no, un miembro de familia o alguien que te ama siempre te va a intentar de ayudar, ¿no? Y esto es lo que hizo, ayuda, ¿no? Hay un verso que estamos estudiando ahorita en el Bhagavad Gita que habla de que el Gyani, el devoto, es, para, para él, Krishna es lo más querido, el objeto de su amor. Y Krishna también dice, y él es el objeto de mi amor, es mi querido, ¿no? Entonces, como dices, un concepto de Dios, de la divinidad que sí está interesado en tu felicidad, tu bienestar. Y ayer estuvimos hablando, ¿no? Entre nosotros que, ¿por qué queremos compartir la conciencia de Krishna? ¿No? ¿Realmente pensamos que la conciencia de Krishna puede ayudar a las personas? ¿Hemos tenido esta experiencia en nuestra propia vida? ¿O es solo compartir por cuestiones de cómo hay que hacerlo, etcétera? ¿O realmente estoy teniendo una experiencia profunda y que me está ayudando, me está ayudando en la vida, ayudando, y me está poniendo un estado de felicidad, de satisfacción, y tengo mucho tiempo, tengo más de hacer, pero sí veo el valor. Pero Adideva, yo creo que es todavía, a ver qué opinas, peor, porque la cita, ¿no? Que Prabhupada siempre dice, back home, back to Godhead, ¿no? Sigue eso, canta, lea, escucha, back home, back to Godhead, de vuelta, otra vez con Dios. Y si alguien se acerca a devotos, ok, me encanta, ¿ustedes van? No, quién sabe, ¿no? Como que hay una falta de fe en el proceso, falta de la misericordia, la gracia en Krishna, las promesas de los acharyas, las promesas de Krishna mismo. Haz eso, simplemente toma refugio de mí y puedes superar toda la miseria, la confusión, ilusión que se presenta en este lugar. Ok, entonces, ¿ustedes van? No. Nadie de nosotros vamos de vuelta
Ni una de ustedes tiene confianza que van. Entonces, ¿para qué practico? Si no hay confianza y si no hay fe de que se van, ¿para qué? Rasika y Krishna Vijay tienen levantada la mano. Ok, Krishna Vijay. Hare Prabhu. Sí, Krishna. pues Hare Krishna, ¿cómo estás? Buenos días. Con respecto a tu pregunta, bueno, lo que me viene a mí a la mente es que pues justamente Krishna, pues yo sí estoy en la dirección de que Krishna sí quiere que seamos felices y que la cuestión de que por qué, pues, por qué no deja como libertad o por qué mete luego que te referías como a que o sea, viene con ciertas encarnaciones, ¿no? Paritana una Vinecha de Sadhuskitan que viene y restablece el Dharma y así como que aparentemente se puede quitar libertad. Pero yo creo que pues es lo contrario, ¿no? Mi punto sería que o sea, al final, en realidad, entre las personas más rompen el Dharma, eso significa que se lastiman a sí mismos, lastiman a los demás, y eso les quita libertad y por lo tanto les quita felicidad. Entonces, es como un padre, ¿no? De alguna manera, lo comentaba Adideva, al final un padre pues, va a buscar ayudar a su hijo, también no va a estar como ahí de metiche, pero pues si su hijo necesita ayuda, pues se la va a dar, ¿no? Y también pues le va a dar consejo, va a buscar guiarlo, tampoco lo va a decir como, bueno, haz lo que quieras y ya no me importa, va a buscar darle consejo y guiarlo para que pueda encontrar su libertad y por lo tanto la felicidad. Y Krishna el Bhagavad Gita también pues comenta que puede ser feliz en este mundo y si tú eres sensato alguna, ¿no? Y no necesita ni siquiera, por así decirlo, de Krishna para ser feliz en este mundo como tal. Entonces el hecho de que Krishna venga y se manifieste, pues simplemente como puede ser deseo compasivo de ayudar, de guiar, como de cualquier padre, y pues creo que no se contrapone con el hecho de quitarnos libertad, al contrario, es para ayudarnos a tener realmente libertad. Eso es lo que se me viene a mí a la mente de la pregunta que hiciste, Prabhu. Gracias. Muchas gracias. Y también tenemos que recordar que Maharaj Prithu vino por los deseos de los sages, sabios, ¿no? De los devotos. Entonces, Krishna no solo viene de solo venir, viene por cumplir el deseo de sus devotos, que gente que está diciendo, por favor, ayúdanos. Pero yo creo que Adideva tiene un buen punto, que Dios no quiere que estamos infelices, está interesado en nuestra felicidad. No es un Dios frío o sí, realmente interesa. Entonces, no sé Sí, si yo alguien más quería quiere. Sí, quiero sí, comentar sobre esto, a ver si se puede, si no hay sí, nadie claro, más que quiera hablar. cuando gustes. Sí, es que el problema que nos pasa a nosotros es que pertenecemos a una escuela de, como yo dije, de doctorado. Tenemos nuestros grandes doctores ahí que son impresionantes. Y a ellos sí, como en el nivel donde están ellos, sí, no importa irse o no irse, porque a ellos les da lo mismo, ya están realizados y ya ven todo espiritual. Ya ven todo espiritual, entonces irse o no irse es lo mismo para ellos. Entonces nosotros, como comenté, hemos recibido un bono para llegar a una escuela muy elevada, de la cual no estamos desarrollados todavía a ese nivel de la escuela. Entonces nosotros los invitamos a ellos y cuando alguien me dice, pues que tú estás ya pensando en irte, no, no, para nada, o sea, como diciendo, yo soy devoto puro, yo no tengo intención de irme, pero nosotros sí le estamos sufriendo en serio, o sea, nosotros sí pasamos aceite en esta dimensión porque no hemos alcanzado ese estado donde están ellos como de bienaventuranza. Entonces estamos siendo muy hipócritas porque estamos sufriendo bastante, estamos sintiéndonos muy incómodos en este mundo y decimos que como que no nos queremos ir o no nos vamos a ir. Y la verdad es que
pues no es cierto. Entonces la gente nos cacha todo eso e inmediatamente pues, no nos hacen caso. O sea, dicen, yo para qué me acerco a eso. O sea, yo no quiero eso para nada. Entonces, yo sí tengo una propuesta para todos nosotros, que es que necesitamos bajar a hacer la maestría. Tú hablabas de los budistas. Yo hace poquito hubo una comida, estuvieron dos amigos que han tomado contacto con el proceso, contacto, ¿no? Ya han cantado el mantra y todo, y estaba un budista. Y el más amable, el más tranquilo, el que escuchaba era un budista. Llegó una mujer nueva ahí que no conocía a todos. Y yo estaba viendo desde el punto de vista de la mujer y dije, pues si yo fuera la mujer, yo no me metía con los Hare Krishna, me metía con los budistas. Porque estos, los que habían estado en el proceso Hare Krishna, bien agresivos y con mucho conocimiento, pero no, este mundo y esto. Y el budista escuchando, no interrumpía. Así. Entonces, lo que nos falta es que no hemos pasado el nivel de Brahmabhuta. Ese es el que nos saltamos, el de Samadhi, el de ver todo igual, el estar tranquilos, el estar satisfechos, como tú decías, ese no lo brincamos. Entonces queremos predicar como los doctores de arriba de nosotros y no estamos, no, o sea, no pasamos ese nivel, entonces somos unas quimeras, hablamos como los de arriba, pero estamos bien enraizados, bien abajo. Entonces nadie nos cree. Entonces hacemos una cosa ahí que es algo que no pega entre la gente. Eso es lo que yo veo. Estoy haciendo mucha controversia, pero que respondan es todos, a ver qué opinan todos los demás, ¿no? Pero, por ejemplo, ese día que estuvimos ahí con esa muchacha, los que habían estado en el proceso Hare Krishna estaban bien agresivos. Luego uno hasta cayó a otro devoto, lo cayó bien fuerte. Y dije, pues la muchacha, pues lo primero que va a decir es, me voy a hacer budista mañana y no me voy a hacer Hare Krishna para nada. O sea, ¿no? Hare Krishna. ¿Se escucha, Pram? Sí, sí, sí. Me tienen risa y risa. Sí. Oye, Sí, no es controversia, Adideva, me encanta, estoy de acuerdo. no, de hecho me encanta. Es muy interesante esto que mencionas, Adideva. Ahorita me acuerdo automáticamente, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando mucho con Dharma y Adharma. Y precisamente una de las esposas de Dharma es el contento, la satisfacción. Tushti. Y cuando el contento, cuando la satisfacción está en la virtud, en la justicia, en la bondad, de cierta forma, digamos, sí, básicamente, surge un hijo que es precisamente el placer, muda, la alegría, el placer. Y es curioso que para que se manifieste precisamente este hijo de Dharma y el contento, Dharma y Tushti, pues tiene que ser muy evidente, ¿no? Y es digamos, la evidencia de que un proceso funciona, ¿no? De que un proceso está ayudándote a mantener vinculado tu contento con la identidad adecuada, con el Dharma y no con Adharma, ¿no? Porque pues, ¿qué pasa si el contento se junta con Adharma, con el vicio? Pues también sale un hijo muy parecido a Muda, a la alegría, ¿no? O sea, ¿qué hacen los narcotraficantes y todas estas personas que tienen, pues que ellos están contentos con Adharma, haciendo actividades adhármicas, pero obteniendo resultados, teniendo dinero, teniendo todos estos placeres, que es básicamente Muda, la alegría, pues es simplemente la gente se confunde mucho. Creo que estoy totalmente de acuerdo de que los devotos es importante que manifiesten el placer de vivir espiritualmente, ¿no? O sea, porque hay un placer cuando se habla de estar satisfecho en la trascendencia, es precisamente eso, ¿no? Estar satisfecho, y eso quiere decir que también está teniendo muchas alegrías en la trascendencia. ¿Okay? Entonces es muy interesante esto, porque pues, están los dos caminos, ¿no? Y a veces no es sencillo diferenciarlos. Muchas gracias, Shivas. Sí, la conciencia de Krishna no es una caravana de
tristeza, ¿no? Pero yo tengo esta metáfora, o una analogía, ¿no? Cuando somos niños, yo creo que todos hemos tenido la experiencia, ojalá, cuando tienes una nueva balón, ¿no? Y estás emocionado, yo tengo este balón, solo de tenerlo te da felicidad, te da como... Y sales, y no es que quieres indoctrinar a otros sobre tu balón, quieres jugar con ellos y crear una experiencia juntos con otras personas. Claro, claro, Dar sí. el balón. Entonces, para mí, compartir la conciencia de Krishna es, ya tenemos algo tan valioso, santo nombre. Y salimos y tratamos de crear diferentes experiencias con personas porque queremos disfrutar trascendentalmente, ¿no? El santo En nombre. en Juntos. lugar de, no, mi balón es mejor que el tuyo. Está más bonito mi balón que el tuyo. Sí, exacto. O mira mi balón y no lo vas a jugar, o déjame explicarte de cómo mi balón es. No, crear la experiencia. Y la Tu balón, experiencia... tu, Ajá, sí, perdón, vas. tu balón se va a ponchar, tu balón se va a ponchar y no va a durar. Oh, no. Sí, Y si no, yo voy y te poncho tu balón, sí. porque quiero que el mío sea mejor, ¿no? Que sea Ajá. todavía peor. También. Y cuando se poncha el balón del otro, estoy satisfecho. Fíjense qué duro, ¿eh? Muy bien. Hay que ponchar los balones. ¿Dónde está el budista? Su balón es es pequeño. Es balón de básquetbol, no de fútbol. Ya ves. Bueno, ¿alguien más quiere leer el siguiente? Yo puedo, por favor. Ya. Estos se ponen buenos, tan intensos. Tras retirarse de la vida familiar, Maharaj Prithu siguió estrictamente las regulaciones de la vida retirada y se sometió a rigurosas austeridades en el bosque. Se ocupó en esas actividades con la misma seriedad con que antes se había ocupado en la dirección del gobierno y en sus conquistas. Significado. De la misma manera que en la vida familiar es necesario ser muy activo, después de retirarse de la vida familiar es necesario controlar la mente y los sentidos. Esto es posible para el que se ocupa por completo en el servicio devocional del Señor. En realidad, el sistema védico, el orden social védico, no tiene otra finalidad que permitirnos que, al final, podamos regresar al hogar, de vuelta a Dios. El ashram de Grihasta es un tipo de concesión que combina la complacencia de los sentidos con una vida regulada. Su finalidad es hacer que, transcurrida la mitad de la vida, nos resulte fácil retirarnos y podamos ocuparnos plenamente en austeridades a fin de trascender la complacencia material de los sentidos de una vez por todas. Por lo tanto, en la etapa de vida de Vanaprastha, se recomienda encarecidamente practicar la práctica de tapasya, austeridades. Maharaj Prithu siguió sin desviación todas las reglas de la vida de Vanaprastha, que técnicamente recibe el nombre de Vaikanasa Ashrama. La palabra Vaikanasa Susamate es significativa porque en la vida de Vanaprastha también se deben seguir estrictamente los principios regulativos. En otras palabras, Maharaj Prithu manifestó una personalidad ideal en todas las esferas de la vida. Mahajano Jenagata Sapantaha. Se deben seguir los pasos de las grandes personalidades. De esa manera, al seguir a una personalidad ejemplar como Maharaj Prithu, podemos obtener toda perfección, tanto durante la vida activa como después de retirarnos de ella. De esta forma, después de abandonar el cuerpo, podremos liberarnos y regresar a Dios. Gracias. ¿Quieres decir algo sobre el verso, Shivas? Bueno, es muy interesante cómo comprender también toda esta cuestión del ashram, que básicamente son la situación civil con la que nos vemos involucrados en la vida. Y en esta cultura era muy claro, ¿no? El objetivo era, de una u otra manera, perseguir la regulación y el recuperar como el autocontrol,
incluso en el Grihastha Ashram, donde se aceptan técnicamente, como todos los vritis o coberturas, condicionamientos de, por ejemplo, el deseo sexual, que es necesario para que la vida se continúe, y el deseo de placer, ¿no? De cierta forma, lo que hablábamos hace un momento, esa necesidad de placer, que si no estás conectado con la divinidad, pues es necesario tener los placeres corporales, ¿no? Porque si no se vuelve de cierta manera una persona como se endurece el corazón, ¿no? La gente se vuelve muy áspera, violenta, dura. Sin embargo, en el Grihastha Ashram es como ese punto medio donde uno satisface de forma regulada los sentidos, ya que es como todavía una necesidad, no hay total identificación con el espíritu, pero al mismo tiempo se está persiguiendo esa parte, ¿no? La vida espiritual. Entonces eso me llama mucho la atención y me gusta de esta cultura. Creo que es algo que se puede aterrizar bastante también todavía en tiempos modernos. Gracias, Shiva. Venu, ¿tú querías decir algo? Apenas vi tu mensaje en el chat. O que no puedes. Pero no. Oh, ok. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo sobre el verso? Yo sí quisiera comentar algo, Prem, y es lo que he estado diciendo en las últimas clases, que se está modificando el mundo a unas velocidades impresionantes, y esta es la punta del iceberg de lo que viene, ¿no? Espero equivocarme, porque va a ser cambios demasiado dramáticos, ¿no? Espero equivocarme. Pero si sucede, o ya está sucediendo, pues necesitamos como adaptar esto, porque ahorita si te vas al bosque, lo primero que te va a pasar es que te van a por lo menos aquí en México, te van a descabezar maleantes 5 segundos, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo debe ser ahora este retiro, este prepararse para el examen final dentro de las ciudades, o vamos a hacer pequeños retiros en lugares un poquito más apartados, y cómo los vamos a sustentar? O sea, entonces sí necesitamos pensar en una adaptación de esto que nos está planteando el Bhagavatam al mundo que estamos viviendo. Sí, sí, es muy triste. Como por ejemplo en California ahorita hay gente por 20 años, 30 años han vivido, ¿cómo se dice? Off-grid, pues fuera como en el bosque. Tienen su casa y no están conectados a la electricidad de la ciudad o del estado. Todo es de solar, tienen su propia manera de cultivar, tienen sus verduras y todo. Viven simple allá y el gobierno va y los quitan porque es inseguro. No es seguro, es para la salud, es para tu seguridad. Cosas absurdas y están viviendo feliz sin la necesidad de depender de supermercados ni nada. Y ya están quitando este permiso de vivir de esta manera. Y esto está expandiendo en muchos estados. Y como yo pensando, esta es la manera de vivir, ya están quitando esta manera de vivir simple si uno quiere tomar la austeridad, ¿no? Pero sí es cierto, como yo estoy muy agradecido con este proceso, esta austeridad, este sacrificio de cantar los sagrados nombres, que esta es la manera súper simple para nosotros en esta época. Como el otro día entré por primera vez a un temazcal y yo pensé que el temazcal iba a ser 30 minutos o 45 minutos, una hora. fue 2 horas. Y yo no estaba preparado, como no bebía agua y nada, estuve allí sufriendo. Y todo el tiempo estaba súper agradecido a
este sacrificio, esa tapasya que ya tenemos de acercar al Señor Supremo a través de su nombre, porque no es nada fácil, requiere disciplina, ¿no? Pero sí, Adeva, ya tenemos que encontrar Sí, alguna manera práctica de preparar, ¿no? Sí, sí, Prabhupada hace una propuesta. Prabhupada establece, de hecho, es muy interesante estos significados de Prabhupada, porque primero pone toda esta cuestión, como tú lo mencionaste, de una cultura que ya no existe, y Prabhupada establece como principios para esta era, de cómo hacerlo. Es interesante, hasta el texto 7 de Prabhupada sí cambia, pero al principio es como que, un shock, ¿no? Oh, ¿tengo que hacer todo eso que hace Prito Maharaj? No, wow, Haribol, no, gracias. ya, exacto. Sí. Bueno, dice, de la pregunta de Prem, ok. Yo creo que el problema es que uno genera expectativas siempre, como el ejemplo de Prabhu Adideva con su hijo. Yo procuro no predicar diciendo que cantando y leyendo y comiendo prasadam uno será feliz, porque la felicidad no es un objetivo o una finalidad. Creo fielmente que la felicidad son momentos específicos y únicos, y uno lo ve como un objetivo, va a ser muy frustrante y no lo lograremos, pues no es la naturaleza de este mundo que la felicidad sea algo permanente. Si en conciencia de Krishna uno invita a las personas diciendo que aquí no pasa nada feo, y, y que con comer prasadam, cantar y bailar van a ser felices. Los estamos condenando a frustrarse e incluso abandonar eventualmente la conciencia de Krishna o el templo o la asociación con devotos. Yo pienso que no debemos generar falsas expectativas en las personas. Hay que ser realistas, enfocarnos en lo principal, que es nuestra relación con Krishna, agradecer el néctar, los momentos felices y las amistades sinceras, pero no friquearse por las contrapartes que siempre también forman parte del combo. Pero no es expectativas ni de que todo será felicidad, ni que será superficie. Sí, muchas gracias, Fena. Estaba pensando leer eso, el verso de Bhagavad Gita 7 y algo, 15 o 16, donde Krishna dice, habla de cuatro tipos de personas que acercan a él, y uno es quien está buscando felicidad o que está en distress, como sufriendo, está buscando alivio, ¿no? Otro que está, quiere riqueza o quiere dinero, quiere cosas materiales. Entonces, a lo mejor acercan y uno empieza el proceso de servicio devocional, el proceso, ¿no? El camino de la conciencia de Krishna, de Bhakti. Y el Maha Mantra y asociar con devotos, asociar con el santo nombre es tan poderoso, es una terapia. Tal vez vienes por una razón y terminas siguiendo por otra razón, porque es terapéutica. Me gusta un curso, bueno, un seminario que tomé de un devoto en irlandés, discípulo de Prabhupada, y él dijo, escribe las razones por qué estás aquí, porque viniste y empezaste la conciencia de Krishna, tu vida espiritual. Y las pueden ser varias, ¿no? Yo estaba sufriendo, buscaba placer, una satisfacción profunda o una felicidad que era por siempre, etc. Y después de reflejando en esto, ¿por qué vine a la conciencia de Krishna? Porque mi hermano era mi superhéroe, entonces quería ser como él, cool, ¿no? Y todo es válido, todo está bien.
Y ahora, después de años, ya escribes otra vez, ¿no? Segunda parte del ejercicio, escriba, ¿por qué sigues? ¿Por qué sigues en la conciencia de Krishna? ¿Por qué sigues en tu vida espiritual? Y lo compares. Hay cosas que son similares, o a lo mejor hay cosas que todavía hay, pero son diferentes. Al menos en mi caso y muchos que hicieron el ejercicio, son diferentes. Y está bien, porque estamos personas, cambiamos y progresamos. A lo mejor la razón por qué acerqué, claro, todo, quiero alivio, quiero felicidad o quiero riqueza, soy curioso, ¿no? Pero la razón por qué quiero felicidad, sí quiero felicidad. Pero después la razón por qué sigues es diferente. También es necesario definir felicidad, porque felicidad es como religión o fe. Son términos difíciles de definir porque son muy subjetivos, ¿no? Depende de la experiencia de nosotros. Una definición de felicidad que me gusta es una satisfacción que no depende de la situación o circunstancias de la vida, ¿no? Por ejemplo, Thich Nhat Hanh, cuando él habla de felicidad, él dice que es un estado de vivir, no es una emoción. La felicidad es un estado de vivir llena de satisfacción y presencia. Y yo me gusta esto, la felicidad no viene y va. Es importante no dar falsas expectativas y como Adidev está diciendo, sé real. Yo no estoy en el doctorado, yo no estoy en la maestría, estoy empezando, estoy practicando. Yo creo que es lo que quiere las personas, ¿no? Como siempre dice Atmananda, ser no pretencioso y ser transparente, que así soy intentando, tengo mi balón y quiero disfrutar contigo. ¿Alguien quiere leer el otro? A ver si aquí. No, aquí ya. A ver si ya me escuchan. Dice, en el Tapovana, Maharaj Prithu a veces comía tallos y raíces de plantas. Otras veces comía fruta y hojas secas y durante unas semanas solo bebió agua. Por último, se mantuvo solamente en el aire que respiraba. En el Bhagavad Gita, a los yogis se les aconseja que se retiren a un lugar apartado en el bosque y que una vez allí vivan solos en un lugar santificado. La conducta de Prithu Maharaj nos deja ver que después de retirarse al bosque, nunca tomó alimentos cocinados o enviados desde la ciudad por devotos o discípulos. Cuando se hace voto de vivir en el bosque, hay que alimentarse simplemente de raíces, tallos de plantas, frutas, hojas secas y los productos que de esta forma proporcione la naturaleza. Prithu Maharaj siguió estrictamente esos principios de la vida en el bosque. A veces no comía más que hojas secas y no bebía más que un sorbo de agua. A veces se alimentaba solamente de aire y a veces comía fruta de los árboles. De esta manera vivió en el bosque sometiéndose a rigurosas austeridades, especialmente en el comer. En otras palabras, a la persona que desee progresar en la vida espiritual nunca se le recomienda comer en exceso. Sri Rupa Goswami también nos previene que comer demasiado y esforzarse demasiado, atyahara prayasascha, son cosas que van en contra de los principios del progreso en la vida espiritual. También hay que mencionar que, según los mandamientos védicos, vivir en el bosque es vivir completamente bajo la influencia de la modalidad de la bondad, mientras que vivir en la ciudad es vivir bajo la modalidad de la pasión, y vivir en un burdel o en un bar es vivir bajo la modalidad de la ignorancia. Sin embargo, vivir en un templo es vivir en Vaikunta, que es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material.
El movimiento para la conciencia de Krishna nos brinda la oportunidad de vivir en el templo del Señor, que es como Vaikunta. Por lo tanto, las personas conscientes de Krishna no necesitan irse al bosque y tratar de imitar de un modo artificial a Maharaj Prithu o a los grandes sabios y munis que en el pasado vivían en esos lugares. Srila Rupa Goswami, después de renunciar a su puesto de ministro en el gobierno, se fue a Vrindavan y vivió bajo un árbol como Maharaj Prithu. Desde entonces, mucha gente ha ido a Vrindavan para imitar la conducta de Rupa Goswami. Muchos, en lugar de avanzar en la vida espiritual, han caído en hábitos materiales y en la propia Vrindavan son víctimas de la vida sexual ilícita, los juegos de azar y el consumo de alcohol y drogas. El movimiento para la conciencia de Krishna se ha propagado en Occidente, pero a los occidentales les resulta imposible irse al bosque y practicar las rigurosas austeridades que de un modo ideal ejecutaron Prithu Maharaj y Rupa Goswami. Sin embargo, tanto los occidentales como todo el resto del mundo pueden seguir los pasos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y vivir en un templo que es trascendental a vivir en el bosque y hacer el voto de comer exclusivamente Krishna Prasad, seguir los principios regulativos y rezar cada día en un rosario 16 vueltas del mantra Hare Krishna. De esa forma, nuestra vida espiritual discurrirá libre de perturbaciones. Gracias, Laksha. ¿Quieres decir algo sobre eso? Sí. Dice, bueno, estoy en esta parte donde habla de las modalidades, que finalmente nosotros vemos la felicidad como según bajo la modalidad en la que estamos, ¿no? O sea, son los lentes a través de los cuales percibimos al mundo. Entonces, para esto, entonces, practicar austeridades, a lo mejor para una persona que está en la modalidad de la ignorancia o de la pasión, es como ¿cómo voy a tener felicidad practicando austeridades, ¿no? O sea, ¿cómo puede pensar que hay de felicidad en eso, ¿no? Pero una persona que ya va comprendiendo que la austeridad es una práctica para poder trascender todos los sufrimientos que ocasiona el estar en esta idea de que el placer viene de los sentidos, de darle placer directo a los sentidos. Entonces esta persona tiene otra clase de felicidad más profunda, y más estable, ¿no? Porque mientras estamos con esta idea de que voy a tener felicidad disfrutando, a lo mejor en una modalidad muy baja, pues pensar del alcohol, del sexo, de las drogas, ¿no? De la inercia y así. O en una modalidad de la pasión, pues de tener dinero, posesiones y placeres y todo. Pero pues al final de la vida, todo esto, si tú dedicaste tu vida a vivir de esta manera, al final de la vida vemos que las personas se llenan de mucha ansiedad, o sea, no dejan el cuerpo con paz mental, ¿no? Esto no quiere decir que incluso practicando la austeridad o practicando la vida espiritual, no quiere decir que no va a haber un cierto sufrimiento al momento de la muerte, porque siempre queda una cuestión del apego y eso, ¿no? Pero el tener como un sistema de cómo dejar el cuerpo. Como ahorita yo estoy pensando en mi mamá, ¿no? Que ya tiene 80 años y todos los días pienso cómo va a ser el día en el que ya deje el cuerpo y yo cómo voy a enfrentar ese momento, ¿no? ¿Cómo lo va a enfrentar ella y cómo lo voy a enfrentar yo? Entonces, para mí el tener un sistema de contención como lo es la conciencia de Krishna, como son tener amigos que sé que me van a dar esa contención, el que mi mamá tenga una práctica regular, me da tranquilidad, ¿no? Cierta tranquilidad. No quiere decir que no me va a doler, claro que me va a doler, pero siento esa paz. Entonces, en ese sentido es que pienso que sí es importante que juguemos el balón con todos, ¿no? Para poder estar
pues tranquilos para poder disfrutar de ese estado de felicidad plena que no depende de cómo nos sintamos emocionalmente, o sea, porque puede ser que estoy triste, a veces enojado, porque el cuerpo es así, la mente es así, pero sin embargo eso no me tiene que robar la paz interior, ¿no? O sea, puedo trascender esos estados anímicos, Sí. ¿no? Sí, sí, la felicidad, satisfacción son síntomas de que estamos bien en nuestra conciencia de Krishna, ¿no? Digo yo, no se combinan más. Como cuando haces ejercicio, hay síntomas, ¿no? O tu salud, que estás comiendo bien. Y claro, no significa que no hay momentos difíciles o arriba y abajo, pero lo que sucede en la superficie, ¿no? La mente perturbada o diferentes situaciones y circunstancias, hay una satisfacción más profunda de cómo estoy conectado con algo eterno, ¿no? Y también me llama mucho la atención de que el lugar, queremos siempre estar en un lugar que es beneficioso para nuestro vida espiritual, nuestra conexión con lo divino. Y uno lo puede sentir yendo al bosque, por ejemplo, o incluso en tu propia casa, ¿no? Me gusta más si han viajado a un país musulmán como árabe o, por ejemplo, Bangladesh. Pasé mucho tiempo allá. Es cultura musulmán porque el profeta Muhammad hablaba mucho de eso, de cómo mantener la casa adentro. Y si vas a una casa de un musulmán en uno de esos países, afuera es como, son casas pobres, ¿no? Que pobres, no tienen, no tienen muchos fondos o no tienen, no es muy limpio, afuera no hay nada. Pero cuando entras, es completamente diferente, elegante, limpio, muy bello adentro. Y es parte de su cultura. No como en Estados Unidos, por ejemplo, es al revés. Todo adentro es un desastre. Pero afuera, pues bien, el jardín, la casa. Porque para ellos, llegando a la casa, debe de ser tu lugar seguro y sagrado, o al menos un cuarto, ¿no? En tu casa, un lugar donde entras y, no, es el lugar sagrado aquí en este cuarto. ¿Alguien quiere leer esto? Rápido. Yo puedo repetir si gustas, Ok, por gracias. favor. Dice, siguiendo los principios de la vida en el bosque y los pasos de los grandes sabios y munis, Prithu Maharaj durante el verano se expuso a 5 tipos de métodos para aumentar el calor. En la estación de las lluvias, se sometió a lluvias torrenciales y en invierno permaneció dentro del agua sumergido hasta el cuello. Además, para dormir simplemente se echaba en el suelo. Significado. Estos son algunos de las austeridades que ejecutan los gyanis y los yogis, que no pueden aceptar el proceso de Bhakti Yoga y que para purificarse de la contaminación material tienen que someterse a esas rigurosas austeridades. Panchatapaha se refiere a 5 métodos para aumentar el calor. El yogi se le ordena que se siente dentro de un círculo de fuego cuyas ardientes llamas le rodean en las 4 direcciones y con un solo abrasador cayendo directamente sobre su cabeza. Este es un tipo de panchatapaha que se recomienda como austeridad. De manera similar, en la estación de las lluvias se les ordena que se exponga a las torrenciales lluvias y en invierno que permanezca sumergido en agua fría hasta la altura del cuello. En lo que a cama se refiere, el asceta debe conformarse con descansar en el suelo. La finalidad de todas estas austeridades, como se explica en el siguiente verso, es llegar a ser un devoto de la suprema personalidad de Dios. ¿De una vez, Shivas? ¿Puedes? Sí. O es súper largo. Sí. Leemos el verso nada más. Sí. Maharaj Prithu se sometió a esas rigurosas austeridades a fin de controlar sus palabras y sus sentidos.
abstenerse de emitir su semen y controlar el aire vital dentro de su cuerpo. Hizo todo esto para satisfacer a Krishna. No tenía otro propósito. Pero este está súper bueno. A ver, Hay que leer el significado. Sí. Sí. En Kali Yuga se recomienda lo siguiente, ¿no? Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kavalam, Kalon Nastyeva, 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 Gatiranjata, Brihad Naradiya Purana. Para que Krishna, la suprema personalidad de Dios, nos reconozca, debemos cantar el santo nombre del Señor continuamente, las 24 horas del día. Las desdichadas personas que no pueden aceptar esta fórmula prefieren ejecutar algún tipo de pseudo meditación sin someterse a los demás procesos de austeridad. Pero la realidad es que solo hay dos opciones: o bien someterse al riguroso método de austeridades que antes se explicó a fin de purificarse, o bien emprender el proceso de servicio devocional que se recomienda para complacer a Krishna, el Señor Supremo. La persona consciente de Krishna es más inteligente, pues en Kali Yuga no hay la menor posibilidad de soportar esas rigurosas austeridades. Basta con que sigamos a grandes personalidades como el Señor Chaitanya Mahaprabhu. En su Sikshastaka, el Señor Chaitanya Mahaprabhu escribió: Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Toda gloria a los santos nombres del Señor Krishna, que desde el mismo comienzo purifican el corazón y nos liberan de inmediato. Bhava Mahadavakni Nirvapanam. Si el verdadero objetivo de todo yoga es complacer al Señor Krishna, entonces este sencillo sistema de Bhakti Yoga, que es el recomendado para esta era, es suficiente. No obstante, es necesario ocuparse constantemente en el servicio del Señor. Prithu Maharaj ejecutó sus austeridades mucho tiempo antes del advenimiento del Señor Krishna en este planeta. Aún así, su objetivo era complacer a Krishna. Hay muchos necios que pretenden que la adoración de Krishna comenzó hace tan solo 5,000 años, es decir, después del advenimiento del Señor Krishna en la India. Pero no es cierto. Prithu Maharaj adoró a Krishna hace millones de años, pues es un descendiente de la familia de Maharaj Dhruva, que reinó durante 36,000 años en la era de Satya Yuga. ¿Cómo pudo reinar Dhruva Maharaj en el mundo durante 36,000 años, de no ser que viviera 100,000 años? Es decir, la adoración de Krishna existió en el comienzo de la creación y ha continuado existiendo a través de Satya Yuga, Treta Yuga y Dwapara Yuga, y ahora en Kali Yuga. Todavía continúa. Como se afirma en el Bhagavad Gita, Krishna aparece en todos los milenios de la vida de Brahma y no solo en la actual. Por lo tanto, a Krishna se le adora en todos los milenios. La adoración de Krishna no comenzó con su aparición en el planeta hace tan solo 5,000 años. Esa es una conclusión necia y las escrituras védicas no la confirman. En este verso también son significativas las palabras Ariradayishuhu Krishna Charat Tapa Uttamam. Maharaj Prithu se sometió a rigurosas austeridades con el propósito específico de adorar a Krishna. Krishna es tan bondadoso, especialmente en esta era, que aparece en la vibración trascendental de su nombre, de su santo nombre. Como se dice en el Narada Pancharatra, Aradito Yadi Haris Tapasa Tapakim. Si se adora a Krishna, si él es el objetivo del avance, no hay necesidad de ejecutar rigurosas modalidades de tapasya, pues ya se ha alcanzado el destino deseado. Pero si después de ejecutar todas las modalidades de tapasya no se puede llegar a Krishna, toda esa tapasya carece de valor, pues sin Krishna toda austeridad no es más que un esfuerzo sin fruto. Shama eva hi kevalam, Srimad Bhagavatam 1.2.8. Por lo tanto, el hecho de que no podamos ir al bosque y practicar rigurosas austeridades no debe desanimarnos. Nuestra vida es tan breve que debemos seguir estrictamente los principios que los acharyas Vaishnavas nos han legado y ocuparnos pacíficamente en el proceso de conciencia de Krishna. No hay razón para desanimarse. Narottama Dasa Thakura aconseja: Anande Vala Hari Vaya Vrindavana, Shri Guru Vaishnava Pade Majayamana. Para alcanzar una vida trascendental y dichosa, canta el mantra Hare Krishna, ven a adorar el santo nombre, el santo lugar de Vrindavana y ocúpate siempre en el servicio del Señor, del Maestro Espiritual y de los Vaishnavas. Vemos pues que este movimiento para la conciencia de Krishna es muy seguro y muy fácil. Solo tenemos que ejecutar la orden del Señor y entregarnos a Él por completo. Solo tenemos que ejecutar la orden del Maestro Espiritual, predicar el proceso de conciencia de Krishna y seguir el sendero de los Vaishnavas.
El maestro espiritual representa a la vez al Señor Krishna y a los Vaishnavas. Por lo tanto, si seguimos sus instrucciones y cantamos Hare Krishna, todo irá bien. Qué buena onda. Muy bien. Me gustó su comentario. Qué buena onda. ¿Sí? Entonces, este es el yagya. Hay un libro y los quiero compartir rápido. Cuando pregunté a mi hermana, maestra espiritual, me recomendó acerca de, bueno, no tienen, a ver, hay diferentes traducciones. Bueno, cualquiera. Se llama The Way of the Pilgrim. The Pilgrim Continues His Way. Si tienen en español, a lo mejor Razi puede escribir en el chat, ¿no? Después. Pero es una, ¿cómo se dice? Journal. Un viaje. Un viaje. Viaje. Ajá. Y nadie sabe quién es, pero escuchó, es un Russian Orthodox, ruso ortodoxo cristiano, y escuchó una vez que hay que orar siempre, ¿no? No importa qué estás haciendo, estás absorto en oración y se llenó de mucha inspiración y quería lograr eso. Entonces empezó su viaje y camina por todo Rusia, por muchos lugares en Europa y montañas, y llega a diferentes personas y veía diferentes monjes, diferentes personas, no solo monjes, que sus labios estaban moviendo y acercaba. ¿Estás orando? Sí, porque aprendí este mantra, ¿no? Que el nombre de Dios es sagrado y solo invocarlo, uno puede estar con Dios mismo. Entonces, hay todo un proceso que encuentra y enseña ahí de cómo uno puede estar absorto en el santo nombre y sentirlo y absorber. Entonces, solo leyendo su experiencia me ha ayudado un montón y si quieren, pueden conseguir el libro. Yo creo que vamos a parar. Muchas gracias a todos que participaron y que tengan un lindo día. Gracias, Gracias, Prem. Prem. Que tengan lindo día a todos. Hare Qué Krishna. bueno. Hare Krishna. Adiós. Mañana. Bye. Sí, bye. Gracias, adiós. Dios los bendiga a todos. Okay.